Hola, hola, para mí es un placer darles la bienvenida a este podcast sobre Friedrich Froebel, el cual seleccionamos por ser una figura de gran importancia en el campo pedagógico y educativo, debido a su papel como pionero en la creación de la educación infantil, su concepción del juego como actividad fundamental, su desarrollo de materiales educativos innovadores, su filosofía educativa holística y por último su influencia duradera en la pedagogía moderna. Para esto lo vamos a dividir en varias secciones, las cuales van a ser las siguientes. Empezaremos con unos breves datos biográficos, personales y académicos, después con un breve contexto histórico en el que crea su propuesta el autor, las principales obras que escribe y cuáles fueron las más significativas para la educación, los problemas educativos de su época, los cuales le preocuparon o llamaron su atención, citaremos y caracterizaremos la corriente teórica en la que se ubica, la trascendencia histórica de su propuesta en la educación y la pedagogía, la importancia de este autor en la formación del pedagogo y por último vamos a dar unas reflexiones finales, las cuales consideramos necesarias respecto al autor y su obra. Bueno, empezaremos hablando de unos breves datos biográficos y académicos de Friedrich Wilhelm August Froebel, nacido el 21 de abril de 1782 y fallecido el 21 de junio de 1852. Empezaremos hablando de la formación académica, la abordaremos en 6 etapas. Empezaremos con la educación temprana, la cual tras la muerte de su madre cuando él tenía 9 años, Froebel fue criado por su padre y madrastra en un ambiente estrictamente religioso. Esta educación temprana influyó profundamente en su interés por la espiritualidad y la pedagogía. Después pasamos a los primeros estudios. Froebel asistió a la escuela local y posteriormente a la escuela secundaria en Stans. Su educación formal fue interrumpida varias veces y a menudo tuvo que aprender por su cuenta. Después estuvo en la Universidad de Jena de 1799 a 1801, donde Froebel asistió brevemente y donde estudió diversas materias incluyendo matemáticas, física y lenguas. Sin embargo, al ser su estancia de manera muy corta, lo llevó a abandonar sin completar un título formal. Después pasó a una carrera en agricultura y arquitectura, ya que después de dejar Jena, Froebel trabajó en una granja y estudió arquitectura en Frankfurt. Este periodo fue crucial para su desarrollo, ya que empezó a desarrollar un interés en cómo las actividades prácticas pueden influir en el aprendizaje. De ahí la educación con Pestalozzi de 1805 a 1808. Froebel estudió y trabajó con Pestalozzi en Suiza. Aquí adoptó muchas de las ideas de Pestalozzi sobre la educación holística, la importancia del amor y la emoción en la enseñanza y el aprendizaje a través de la actividad práctica. Por último, tenemos la fase del servicio militar de 1813 a 1814. Durante las guerras napoleónicas, Froebel sirvió en el ejército prusiano. Este periodo fortaleció su sentido de deber y disciplina, aspectos que incorporaría en su filosofía educativa. Como conclusión a este punto tenemos que Friedrich Froebel dejó una huella indeleble en el campo de la educación, especialmente en la educación infantil. Su enfoque innovador en el aprendizaje a través del juego y su desarrollo de materiales educativos especializados transformaron la pedagogía y continúan inspirando a los educadores en todo el mundo. Froebel es recordado como un visionario que entendió la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo integral del ser humano. Bueno, ahora una de mis compañeras nos va a explicar acerca de un breve contexto histórico en el que Froebel crea su propuesta, así que adelante. Froebel habita en Alemania en los años 1800, en donde no existían centros de formación para maestros, no existían escuelas en los pueblos y por ende no posibilidades del pueblo para aprender a leer y escribir. Únicamente se le permitían a la gente adinerada. También existían grandes cambios políticos, económicos y sociales, puesto que Alemania no era un estado 100% independiente, por lo cual aún existían pequeñas guerrillas territoriales entre Prusia y Austria-Hungría. En estos tiempos de cambios políticos, económicos y sociales nace la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, en la cual también se vio afectada Alemania, el nacimiento de la industria, y por todas estas razones existe la migración de la gente a las zonas industrializadas buscando una mejor vida y mayores oportunidades de trabajo. Ya que Alemania aún vivía bajo un régimen autoritario y poco liberal, Froebel adopta las ideas de Pestalozzi para tomar la libertad como una condición para educar. Se preocupa por la importancia del desarrollo del niño y la libertad a través del juego como centro de aprendizaje. Sí, bueno, pues ahora vamos a pasar con sus principales obras que dejaron un mayor legado en la pedagogía y en la educación. Como primera obra, quise poner La educación del hombre.
Esta fue publicada en 1826, es una de sus obras más importantes, es en la que describe la filosofía educativa y sus ideas sobre el desarrollo integral del niño. Después tenemos Canciones de la Madre y de Cuna. Esta fue publicada en 1844. Esta obra incluye canciones y juegos diseñados principalmente para estimular el desarrollo de los niños pequeños a través de una interacción con sus madres o, en dado caso, sus cuidadores. Esta fue principalmente con el objetivo de que ellos pudieran tener una educación más abierta tanto en las instituciones como dentro de su hogar. En tercer lugar tenemos Pedagogía del Jardín de la Infancia. Aunque Froebel no escribió un libro con este título exacto, sus ideas y prácticas relacionadas con el jardín de la infancia están dispersas en sus escritos. Por ello, fueron recopiladas y desarrolladas por sus seguidores, teniendo así en cuenta que hicieron un texto, el cual nombraron Pedagogía del Jardín de la Infancia. En cuarto lugar tenemos Juegos Didácticos. Aunque no es un libro en sí, los juguetes educativos o juguetes didácticos, como los llamó Froebel, son una parte fundamental de su legado. Estos son conjuntos de materiales diseñados para ayudar a los niños a aprender a través del juego y la exploración. Aquí podemos encontrar rompecabezas, figuras armables o incluso simplemente material que ayude a el desarrollo y a la educación del niño a través del juego. Bueno, ahora mi compañera va a continuar con qué problemas educativos de su época preocuparon o llamaron la atención de Froebel. La preocupación de Froebel consiste en unificar el hombre, la naturaleza y Dios, dándole importancia a la familia y al hogar, al espacio social, cultural e histórico en el que habita, unidad y continuidad en el plan de estudios, darle importancia al juego como desarrollo integral del niño y ver al niño como el centro del proceso educativo. La cercanía que Froebel tiene con la naturaleza y con la educación desde temprana edad, su afecto grande hacia su familia y su contexto histórico, social, cultural y territorial, Froebel se preocupa por proponer un enfoque en el cual los niños aprendan a través del juego, la exploración autónoma y la interacción del entorno para terminar con el régimen autoritario y darles más libertad a los niños para aprender. Bueno, ahora hablando de la corriente teórica de Friedrich Froebel, tenemos el idealismo alemán y el romanticismo. Como cita tenemos La educación del hombre de 1826. En esta obra, Froebel explora la idea de que la educación debe ser un proceso que desarrolle todas las capacidades del niño de manera armoniosa, en consonancia con las ideas idealistas del desarrollo humano integral. Y Los cantos maternales de 1844. Esta colección de canciones y juegos refleja su creencia en la educación emocional y estética, elementos claves del romanticismo que influyen en su enfoque pedagógico. Ahora, como caracterización de la corriente teórica, Friedrich Froebel se inscribe principalmente en la corriente del idealismo alemán y el romanticismo. Su enfoque pedagógico se caracteriza por varios aspectos clave de estas corrientes filosóficas y educativas. Por parte del idealismo alemán tenemos el desarrollo integral del individuo. Froebel creía que la educación debía abordar todas las dimensiones del ser humano, física, intelectual, emocional y espiritual. En este enfoque holístico está en línea con los ideales del idealismo alemán, que busca la realización plena del potencial humano en la naturaleza y espiritualidad, influenciado por filósofos como Johann Fichte y Friedrich Schelling. Froebel veía la naturaleza como un medio para conectar al individuo con el espíritu universal. En sus prácticas educativas promovía actividades que fomentaban la exploración y el entendimiento de la naturaleza, reflejando una visión panteísta y espiritual del mundo. Ya por el aspecto del romanticismo tenemos el énfasis en la individualidad y la creatividad. El romanticismo valorizaba la originalidad, la creatividad y la autoexpresión, aspectos que Froebel integró en su pedagogía. Sus materiales educativos, como los dones y las ocupaciones, estaban diseñados para permitir que los niños exploraran y desarrollaran su creatividad de manera libre y natural. En la educación emocional y estética, Froebel consideraba que la educación no debía ser solo intelectual, sino también emocional y estética.
Creía en el poder de la música, el juego y las actividades artísticas para desarrollar el lado emocional y estético del niño, un reflejo claro de las ideas románticas sobre la educación del sentimiento y la sensibilidad. Y por último, la interconexión y unidad. El romanticismo también se centraba en la idea de que la interconexión entre todos los aspectos de la vida. Froebel aplicó esta idea en su concepción de la educación, viendo al niño como parte de una comunidad más amplia y fomentando un sentido de unidad y armonía con el mundo natural y social. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en las principales contribuciones, las cuales marcaron un antes y un después para la enseñanza infantil. En primer lugar tenemos fundador del jardín de infancia. Aquí podemos decir que Friedrich es reconocido como el fundador del primer jardín de infancia en 1837, en Alemania. Es aquí donde introdujo el concepto de Kindergarten, o bien jardín de niños, donde los niños aprendían y crecían en un ambiente similar al de un jardín, siempre con un enfoque en el desarrollo natural y espontáneo. En segundo lugar, tenemos enfoque en el juego y el aprendizaje activo. Aquí destacó la importancia del juego en el desarrollo infantil. Creía que los niños aprenden mejor a través de actividades lúdicas y así diseñó una serie de materiales didácticos conocidos como dones o juegos didácticos. Esto para fomentar el aprendizaje activo y la creatividad de los niños. En tercer lugar, dejó el desarrollo integral del niño. Aquí, este es uno de los más importantes, porque aquí es donde nos enseña la filosofía educativa. Aquí promovía el desarrollo integral del niño, abarcando aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales. Él veía la educación como un proceso holístico, que debía nutrir todas las dimensiones del ser humano. En cuarto lugar, tenemos participación de los padres. Aquí subrayó la importancia del papel de los padres en la educación de sus hijos. Aquí creía que la educación comenzaba en el hogar y que los padres debían ser activos en el proceso educativo, un concepto demasiado avanzado para su época. En quinto lugar tenemos influencia de la educación moderna. Las ideas de Froebel han tenido un impacto duradero en la educación infantil y en la pedagogía moderna. Su enfoque centrado en el niño influyó en todos los educadores y pedagogos, como María Montessori. Además, su modelo de jardín de infancia se expandió globalmente y se convirtió en una institución educativa fundamental y necesaria para el ser humano. En sexto lugar, ya tenemos la promoción de la autoexpresión y la creatividad. Aquí enfatizó la importancia de la autoexpresión y la creatividad en el aprendizaje, alentando a los niños a explorar, descubrir y a expresarse a través de diversas formas de arte y juego. Bueno, ya casi hemos llegado a la conclusión de este podcast, en donde vamos a finalizar, como lo había comentado en un principio, con unas pequeñas reflexiones por parte de nuestros compañeros acerca del autor y su obra. Como reflexión valoramos el contexto histórico, social y cultural de Froebel, en el cual basó sus enseñanzas y aprendizajes a la pedagogía. Debemos de tomar en cuenta que presenció los antecedentes de la Revolución Alemana. Para Froebel, su infancia influye en los desarrollos pedagógicos que él va a realizar. De igual manera, la escasez de recursos para educar a niños de comunidades pequeñas, que la educación haya sido autoritaria y privilegiada, entre otras razones que llevaron a que Froebel. Finalmente queremos terminar con una frase de Froebel: un niño que juega y trabaja a fondo con perseverancia hasta que la fatiga física lo prohíbe, seguramente será una persona completa, determinada y capaz de hacer sacrificios.